ustedes van a ver que en la parte inferior de esta sala tienen un globito de diálogo, ese es el chat. La idea del intercambio, para que no se nos superpongan las voces y para que no nos pisemos unos a otros, es que yo les voy a proponer algunas ideas para compartir y quienes deseen compartir sus experiencias, las herramientas que usan, cómo les va con esas herramientas, la idea es que hagan esos aportes a través del chat. Mi nombre es Mayra Ortiz Rodríguez, yo soy miembro del Sistema Institucional de Educación a Distancia de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Me acompaña Analía Díaz, que también pertenece como docente a la Unidad de Apoyo Central del CIED. Y entonces les proponemos en este rato encontrarnos justamente para compartir estas experiencias en torno a la escritura y a la lectura académica con tecnologías. La primera disquisición y salvedad que tenemos que hacer es que hay dos usos muy diferenciados de la tecnología. Podemos utilizarlas para una cuestión social, lúdica, de distensión, que es el uso que está más difundido, es el que emplean mayormente los habitantes y en realidad, bueno, a veces hasta con abusos, ¿no? De ese uso. Justamente por tanto uso que se le da en el espacio social y lúdico a la tecnología, asumimos quienes somos docentes que para el estudiante es algo simple y quienes son estudiantes también a veces asumen que les va a resultar fácil usar la tecnología con otros fines, que en este caso es el educativo. Y en realidad ambas presunciones pueden estar bastante equivocadas porque el uso es distinto, porque la predisposición también de una persona cuando se va a dedicar a la distensión y a lo lúdico es distinta que cuando se va a dedicar a estudiar. Por eso requiere una experticia, una vivencia distinta el uso de la tecnología para el ámbito educativo. Como cualquier otro uso, con la práctica esto se va a favorecer y además con la experimentación. Entonces, la idea central que voy a retomar al final de esta charla es que ustedes siempre se animen a experimentar. Nada se va a romper, nada se va a desarmar, nada va a desaparecer absolutamente porque ustedes toquen y toquen. Entonces, la idea es que nosotros les vamos a ofrecer un panorama de una serie de herramientas que existen y ustedes van a tener que elegir cuál les resulta más apropiada a sus fines. Un ejemplo que siempre doy es que yo tengo una agenda en el celular que viene por defecto, como tienen casi todos los celulares, pero opto por utilizar mi agenda de papel de la cual no me puedo desprender y creo que no me voy a poder desprender nunca, porque es un hábito que a mí me resulta funcional, de manera que no pienso dejarlo. Entonces, cada uno va a ir encontrando cuáles herramientas le resultan más significativas. La idea es que este encuentro sea de sugerencia, de escucharnos, porque también lo que le resulta apropiado a uno puede ser que no le funcione al otro, pero también lo que usan las demás personas muchas veces puede servirnos de guía. Es decir, si a un compañero o a una compañera les sirvió una herramienta, bueno, voy a probar y voy a indagar porque posiblemente me resulte útil a mí. Este taller parte de la premisa de que hay 4 habilidades lingüísticas, que son escuchar, hablar, leer y escribir. Y es muy importante tomar en cuenta el concepto de habilidades, porque como cualquier habilidad, cada persona tiene una predisposición hasta genética para ser más hábil en algún aspecto de la vida, pero esa habilidad, si se entrena, funciona mucho mejor. Yo siempre también les comento que en realidad a largo plazo el que es exitoso, entre comillas, en la vida universitaria, es decir, el que llega a la meta, que es graduarse y que es vivir de la profesión que eligieron, no es necesariamente el que tiene más habilidad intelectual, justamente hablando de habilidad, sino es el que le dedicó horas a estar sentado en una silla estudiando. La constancia en este ámbito es mucho más importante que la habilidad de base, porque uno puede tener mayor o menor predisposición para que algo le resulte fácil, pero si no cultiva esa facilidad, si no la entrena como cualquier otra habilidad, eso va a caer en desuso y no nos va a ser tan fácil el camino.
Entonces, quizás las personas que tienen menos habilidades, pero más entrenamiento y le dedican más tiempo y le ponen la dedicación y el compromiso, son los que a largo plazo tienen mejores resultados. Este curso entonces va a versar sobre dos habilidades lingüísticas, que son leer y escribir, como ya habrán visto en el aula virtual, pero es importante también notar que las herramientas tecnológicas en las últimas décadas y particularmente en los últimos años también han venido a servir de soporte de las otras dos habilidades lingüísticas, que son escuchar y hablar. Hasta hace algunos años una persona con una discapacidad visual solamente podía recurrir a la escritura por sistema de braille para poder acceder al material. Hoy en día las cosas se han simplificado mucho y hay lectores digitales y los archivos que quienes conformamos equipos docentes subimos a un aula virtual, las personas con discapacidad visual o inclusive con capacidad auditiva, si subimos archivos de audio, tienen conversores que transforman eso a texto. De la misma manera que las personas con discapacidad visual tienen conversores que transforman el texto a audio. Entonces, las tecnologías también han venido a facilitar esta cuestión de las habilidades vinculadas con la escucha y con el habla. Entonces, este curso se aboca a las otras dos, que son la lectura y la escritura, que son las dos habilidades directamente vinculadas con la educación superior. Obviamente, la escucha y el habla también necesariamente, pero para estudiar, las que necesariamente referimos son la lectura y la escritura. Ustedes habrán visto que la primera parte de este curso versa netamente sobre la lectura. Respecto de la lectura, es importante posicionarnos en el cambio vertiginoso que ha sucedido en los últimos años. Hace 40 años atrás, una persona que iba a la universidad no podía acceder ni siquiera al libro escrito porque era un objeto muy caro. Desde Gutenberg a esta parte, el libro como objeto ha sido un objeto extremadamente caro. Entonces, como no existían las fotocopias, y fíjense que no estoy hablando de hace millones de años, las personas tenían que hacer cola en la puerta de la biblioteca para que se desocupara el libro que querían utilizar y hacer fichaje, es decir, escribir fichas donde les quedaran sus apuntes. Ahí hubo un salto generacional a mi generación. ¿Cómo estudié yo? Con fotocopias que quemaban los ojos de una manera después de estudiar mucho con fotocopias, y los estudiantes teníamos que hacer largas colas en la fotocopiadora hasta que nos atendieran, rezar que la fotocopia estuviera bien sacada y acceder a ese material. Fotocopia que era ilegal, obviamente, porque fotocopiar libros es ilegal, y las revistas, y esto es importante también marcarlo, las revistas de difusión científica y académica estaban circunscriptas a ámbitos cerrados. Digamos, las academias, las instituciones de investigación, eran ámbitos absolutamente cerrados. Entonces, yo podría googlear y encontrar un artículo, porque eso llegaba cuando uno estaba suscrito a una publicación y tenía que ser una persona de trayectoria, y a los estudiantes nos llegaban las fotocopias de algunos artículos aislados. Y vino un salto generacional enorme, que es el salto a la actualidad, donde quienes estudian lo hacen de archivos PDF que brindan accesibilidad, porque uno no tiene que gastar en publicaciones, en impresiones, en fotocopias. Tienen la contra de quienes tenemos algún problema en la vista, se nos hace complicado después de un rato largo. Pero sin embargo, esto además lo que ha favorecido a la divulgación científica es que en la actualidad se ha producido una apertura de los ámbitos científicos y académicos, y las revistas ahora son de acceso abierto. En inglés se dice free access, pero la traducción al español, adrede, no es acceso gratuito, porque además de gratuito, es abierto. Uno googlea y encuentra publicaciones académicas de renombre con científicos de prestigio que publican, y cualquier persona en el mundo puede acceder a eso. Eso es sumamente importante. Ahora bien, ¿qué perdimos o qué se cambió también? Que uno con el papel en mano puede anotar, intervenir en la lectura, y uno hace dibujitos, notas marginales, subraya con colores,
y el estudiante interviene el texto. Cuando tenemos el archivo PDF, eso se hace un poco más complicado, pero se puede hacer igual, y eso es importante tenerlo en cuenta. Una sugerencia, y acá empieza la primera invitación a que ustedes intervengan en el chat, es que el archivo PDF, por más que tengan un lector de PDF común y corriente, habilita hacer comentarios. Es decir, el texto no se puede editar, porque el archivo de extensión PDF, por definición, es una impresión virtual. Es un archivo que está impreso virtualmente y por eso no se puede modificar. Pero sí puedo hacer dos operaciones sumamente interesantes, que es colocarles una nota, vienen como post-its en el Adobe, viene la posibilidad de colocarle una nota o de subrayar, de hacer un subrayado como con resaltador. Eso es importante porque de esa manera uno se apropia del texto y uno cuando vuelve al texto ve las intervenciones que yo misma hice sobre ese archivo, qué me pareció más importante, qué elegí dejar a un costado. Entonces, esta cuestión de intervenir el texto en el proceso de lectura es algo que no se debe perder. Sepamos que existen herramientas para poder hacerlo. Otra Mayra, herramienta que la... Sí, Viviana comenta que dice que lo usa comentarios y resaltado, abriendo o no comentar desde herramientas. muy bien, ese es un dato importante. Desde la solapa de herramientas que brinda el Adobe, aparece ahí el comentar, entonces se puede usar, el resaltador es muy interesante, ¿sí? Para destacar lo que nos parece más importante. En el aula virtual también tienen la recomendación de utilizar una página que se llama I Love PDF, que lo que habilita esta página es el hecho de recortar sobre todo los archivos PDF. Otras cuestiones también, transformar el PDF a Word, transformarlo en JPG, a la inversa también, y permite algunas herramientas de edición simple sobre el archivo PDF. Ya que utilizamos tanto este tipo de archivos, la recomendación es que sobre todo si necesitan recortarlo para imprimirlo, por ejemplo, o sacar una idea principal recortándola, pueden valerse de esta página que es muy amigable, muy fácil de usar y brinda muchas utilidades en torno a este tipo de archivos. Y por último, cuando leemos el texto y finalmente nos apropiamos, volviendo a estas dos generaciones atrás que yo les mencionaba, que hacían las fichas, es interesante también que hay herramientas digitales para hacer una síntesis de las ideas que aparecen en el archivo PDF. Hay muchas de estas herramientas, la que les recomendamos es una que justamente es muy amigable, muy llevadera y tiene resultados visuales muy bonitos, que es MindMeister, que es una página para hacer una suerte de mapas conceptuales, organigramas, sobre las ideas que ustedes sacan de un texto. Es muy interesante porque además permite compartir esa producción que hicieron. Es solo un ejemplo para que ustedes sepan que también después hay páginas que los ayudan a hacer esta suerte de diagramas que sintetizan las ideas con las que se trabajan en los textos. Hasta aquí hablamos de la lectura con herramientas digitales. La lectura también nos puede llevar por caminos un poco inciertos a veces, y esta cuestión que yo les digo, que hay muchas revistas que tienen esta cuestión de la common license, del acceso abierto, la accesibilidad a los espacios de investigación, cuando estamos en esa búsqueda que excede quizás lo que nos dieron los docentes y queremos hacer una búsqueda propia sobre algún tema, acá tenemos que abrir una señal de alarma. Así como hay, cuando uno googlea, espacios muy valiosos académicamente, hay otros que son un poco más pantanosos. Entonces, en el aula virtual, ustedes tienen una infografía que les brinda ciertas orientaciones para buscar contenido, porque hay que ser bastante cauteloso cuando uno busca contenido. Entonces, acá tienen una suerte de tips sobre qué lugares son los recomendables, qué tipos de lugares virtuales y qué tipo de lugares virtuales entonces va a ser mejor evitar, ¿sí? Todos en algún momento de nuestra existencia caemos en Wikipedia. Wikipedia también es un arma de doble filo. Tiene datos certeros y valiosos, pero como ustedes saben, es un sitio de construcción colectiva y hay veces que le pifian, ¿sí? A medida que hemos progresado en el tiempo, hay
cuestiones que se han ido puliendo y hay mayores mecanismos de supervisión sobre lo que se publica, pero bueno, hay que tener bastante cautela. Siempre un espacio virtual que está amparado por una institución académica o por una institución de investigación va a ser mucho más seguro que un espacio, por ejemplo, el blog de una persona que opina y pueda errarle en varias cuestiones, ¿sí? Por eso es interesante que recorran esta infografía donde se brinda esta serie de información. Hasta acá entonces hablamos de la lectura. Vamos a hablar un poco de la escritura con los medios tecnológicos. Y vamos a hacer algunas salvedades iniciales. Ahí al pie de esta página ustedes pueden ver que vamos a hablar de 3 situaciones comunicativas concretas, que son el uso de correos, el uso de foros y el envío de tareas a través de medios digitales. Pero antes de hacer todo eso, uno ingresa en el ámbito digital, uno tiene que identificarse con claridad, porque estamos hablando de la utilización de herramientas tecnológicas con fines educativos. Entonces, esta cosa de que en Instagram pongo un usuario donde ni siquiera la gente que lo ve se da cuenta de cómo me llamo, porque utilizo un alias bastante raro, lleno de consonantes y de puntos y de cosas, eso no puede existir acá. La primera recomendación es que cuando ustedes van a acceder a un aula virtual, a la vida académica, a solicitar información, lo ideal sería que tuvieran una dirección de correo que ustedes dedicaran a eso. Que no sea la misma de dirección, por ejemplo, con que entran a Mercado Libre, ¿sí? Que sea una dirección de correo que emplean para la vida académica. Esa dirección de correo tiene que dar una pauta de identificación clara de ustedes, es decir, quien ve esa dirección tiene que saber cuál es su nombre y apellido con claridad. Esa es la primera recomendación. Cuando ustedes van a ingresar a un aula virtual, acá al costado por eso hay tantas figuras humanas, lo ideal también es que ustedes coloquen en las aulas virtuales una imagen que los identifique con claridad, ¿sí? No una montaña de fondo y la persona pequeñita, o una florcita, un pajarito, o la foto de mi perra que es muy bonita, pero la persona no tiene en claro quién soy yo, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque estamos hablando de una hibridez en el sistema educativo. Es decir, algunas cosas se hacen en el aula virtual o por medios digitales y otras en la presencialidad. Entonces, si el docente pone una foto clara de él, cuando lo encuentro en la institución educativa, me voy a dar cuenta enseguida quién es. Del mismo modo ocurre con quienes ocupan el rol de estudiantes. Por eso es importante esto de la identificación. Luego de tener en clara esta cuestión de la identificación, vamos a las pautas de la comunicación. En principio el correo, que recién les acabo de mencionar, esto que es muy importante que uno tenga un correo que lo identifique con claridad. Siempre doy el ejemplo de que una alumna mía me escribió desde un correo que decía soy tu oveja negra. Bueno, eso es interesante posiblemente para ella en otros ámbitos, pero para la universidad mejor hagamos uno con nombre y apellido y ya, ¿sí? Cuando utilizamos el correo, primero vamos a tener en cuenta que tiene que tener la estructura de las cartas formales que utilizábamos antes, que por más que sea un mail, por más que sea un correo interno del aula, no se debe perder eso. Es decir, un saludo inicial de cordialidad, conservar el registro formal, es decir, no mostrar excesiva confianza con quien no está ocupando el mismo rol que yo, ser claro en el mensaje que quiero transmitir. Y acá quiero hacer una salvedad grande. La mayoría de los docentes nos dedicamos a varias materias, por lo menos, ¿sí? No trabajamos en un solo espacio. Entonces, si recibimos un mensaje del tipo, hola profe, ¿cuándo es el recuperatorio del trabajo práctico 1? Yo no sé de qué materia me está hablando la persona, de qué institución. Entonces, siempre es preferible que sobre la información a que falte. Me presento con claridad, digo qué materia estoy cursando, en qué horario, en qué comisión y qué es lo que necesito. Me despido con cortesía y firmo por más que mi nombre ya aparezca claro en la dirección de correo. Del mismo modo, cuando ustedes utilizan el correo para una tarea burocrática, por ejemplo, que quieren pedir información a una oficina, que quieren pedir una fecha o lo que fuere, es importante esto de que es preferible que sobre la información, que sea redundante, a que falte, ¿sí? Mucho detalle hay que dar
para evitar un ida y vuelta innecesario de que el otro tenga que estar preguntando o indagando o lo que fuera. Y lo que es importante es esto de conservar la cortesía, ¿sí? Porque el correo también tiene que reflejar esta jerarquización entre las partes. Por otro lado, tenemos los foros. Vamos a ver que dentro de las aulas virtuales hay diferentes tipos de foros. En el foro es importante también conservar esta cuestión de la cortesía, saludar, despedirme. En el aula virtual de este taller hay un foro inicial, que es un foro de avisos. Ese foro es unilateral. Solo quienes somos parte del equipo docente podemos enviar avisos. Pero hay otro foro donde se les pide a ustedes alguna información. Además, les recuerdo que deben participar en estas actividades para obtener la certificación de este taller. Y en los foros también es importante esta cuestión de tener en cuenta que si el docente pide una intervención en un foro, no pidió una tarea individual. La intervención en el foro implica una interacción con mis pares. Si no, le hubiera mandado un párrafo al docente. ¿Sí? Si quienes forman parte del equipo docente piden un foro, es porque se supone que nos vamos a leer entre todos. Y de leernos entre todos, lo más rico es la interacción. Por eso en el foro también se les pidió a ustedes que comenten las intervenciones de las demás personas que son estudiantes de este curso. Es importante tener en cuenta que no debo perder de vista la consigna de un foro, porque muchas veces se da que la primera persona o las primeras no responden a esa consigna, sino que ponen lo que se les ocurre o ponen algo bastante limitado y los demás lo siguen en ese tren, ¿sí? Entonces es importante leer a los demás en el foro, tanto para saber cuáles fueron las intervenciones, para compartirlas, para comentarlas, pero también para chequear que están haciendo lo que corresponde, ¿sí? Y por último, me voy a referir a una situación comunicativa concreta, que es la de la entrega de tareas. Todas las aulas virtuales habilitan la entrega de diversas tareas, ¿sí? Se puede pedir desde un video, un audio, una imagen, un trabajo práctico escrito con la estructura convencional. Siempre cuando entregamos tareas, tenemos que tener en cuenta estas pautas de comunicación. ¿Y qué es lo primordial cuando confecciono una tarea? Colocar en el inicio un encabezado donde aparezcan todos los datos. ¿Por qué? Cuando quienes somos docentes corregimos los trabajos, tenemos la opción de hacerlo online, que directamente veo el usuario. Entonces, si, por ejemplo, Esperanza, que está acá en el aula, Esperanza me manda un trabajo y no puso su nombre, pero yo veo el usuario, listo, lo identifico con ella y corrijo su trabajo. Ahora bien, así como no todos los estudiantes tienen buena conectividad, esto ocurre también con los docentes. Y hay docentes que en el momento en el que tienen buena conectividad descargan todos los trabajos, de manera que cuando los corrigen no pueden ver quién es el usuario. Por eso, tanto si son trabajos virtuales como si los hicieron en papel y se los entregaron en la mano al docente, no debemos perder de vista colocar en un inicio todos los datos del encabezado que son fundamentales. La institución educativa, la facultad, el departamento, la materia, el nombre de ustedes y cuál es esa instancia evaluativa. Ese encabezado puede ser una página inicial a modo de portada muy bonita decorada o puede ser un encabezado pequeñito en la primera página, da igual. Lo importante es que esa información aparezca siempre. Tiene que ver entonces también con estas pautas de comunicación. Y ahora, cuando mencione las diferentes fases del proceso de escritura, es cuando también les voy a pedir a ustedes que comenten cuáles herramientas digitales, si es que las utilizan, emplean en estas distintas postas del proceso escriturario. Muchas veces cuando tenemos que escribir un trabajo práctico de cualquier tipo, uno se sienta con la hoja en blanco y arranca. Ese es el primer error, porque tiene que haber en todo proceso escriturario una planificación. Es decir, si yo empiezo a escribir, lo más probable es que el producto de esa escritura sea desorganizado, ¿sí? Quizás las ideas están bien, pero no están ordenadas como corresponde porque no hubo una planificación previa. La planificación previa, por más que la vayamos modificando luego, nos garantiza una organización inicial que obviamente va a optimizar el resultado final del trabajo. Si tengo que escribir un trabajo de manera digital, sea cual fuera este trabajo, ¿sí? Sea hacer una línea de tiempo, una infografía,
un trabajo escrito en Word o del medio que fuere, la planificación, si me gusta utilizar medios digitales, también puede ser a través de uno de ellos. Recomiendo siempre, porque no siempre uno se sienta a planificar y decir, bueno, ahora voy a planificar mi trabajo. A veces uno va en el colectivo y se le ocurre la idea o está haciendo la cola en el banco y tiene ganas de aprovechar ese tiempo y de planificar. Entonces, hoy en día todos tenemos un celular, que en realidad un celular ya dejó de ser un medio de comunicación exclusivamente hablado. De hecho, la mayoría no lo utilizamos casi para hablar. Ya no es la emulación de un teléfono, sino que es una verdadera computadora personal. Y como tal, podemos valernos de ella para este tipo de cuestiones. Por ejemplo, hay muchas aplicaciones que son para la toma de notas y que nos pueden servir a modo de borrador. Hay algunos celulares que traen ya una aplicación de toma de notas por defecto. El mío, por ejemplo, no la trajo y yo bajé una aplicación que se llama Color Note, que permite hacer notitas de colores, como los post-it, vieron que uno pega en el escritorio para acordarse de cosas, bueno, permite hacer eso en el celular. Le pone uno un asunto y toma nota de lo que quiera. Entonces ahí puedo anotar desde lo que me hace falta comprar hasta cuál va a ser la planificación de mi trabajo. Tener a mano este tipo de recursos lo que nos habilita también es la espontaneidad y el aprovechamiento del tiempo. Porque, insisto, no siempre uno se sienta a planificar. Uno tiene un rato libre y dice, bueno, voy a organizar esto y escribirlo en cualquier medio de toma de notas nos habilita esta cuestión. Entonces, los invito también a compartir en el chat si tienen ganas, si ustedes planifican, en principio, si planifican la escritura y si se valen de algún medio digital, porque también uno puede hacer un papelito borrador al lado del escritorio, pero no siempre tenemos un papelito y una virome a mano, entonces es tan bueno este otro tipo de medios. Hay gente que tiene en el escritorio de la computadora un sistema de toma de notas también. Esto implica estar sentado delante de la computadora, ¿no? Pero para mucha gente es muy útil este medio. Luego viene la segunda fase. Una vez que planifiqué, me puse de acuerdo, ya conmigo mismo, ya sé lo que voy a hacer. Bueno, manos a la obra, me siento a escribir. La gran mayoría de nosotros lo que utilizamos es el Word como procesador de texto por excelencia. Hay otros también. Ahí querés compartir, Analía, lo que dijo una de las compañeras sobre la Sí, planificación. Viviana dice que usa el Keep de Google y Bien. Nazareno dice que usa un borrador en Word para empezar. Muy bien, ¿sí? Hay veces uno que toma el procesador de texto directamente para hacer un borrador. Mi recomendación enfática es que mientras hagan el borrador, utilicen la herramienta que les quede cómoda. Pero es importante esto de planificar, ¿sí? Es más importante de lo que parece a simple vista, porque uno organiza ya mentalmente lo que va a hacer y uno además gana mucho tiempo de trabajo al planificar. Bien, llegué al proceso de textualización. Me siento a escribir. La mayoría usamos Word. Recomiendo mucho para quienes no lo han utilizado nunca que empleen los documentos de Drive, porque eso habilita además la escritura colaborativa, que si algo nos ha dejado también la pandemia es aprender a trabajar colaborativamente a distancia. Antes era impensado, si no estabas delante de mi compañera, hacer con ella alguna tarea. Ahora ella puede estar en su computadora y yo en la mía y podemos trabajar de modo colaborativo. Para esto, los documentos de Google, de Drive, son muy interesantes, ¿sí? Sea cual fuere el procesador de texto que yo utilice, no tengo que confiarme en sus herramientas de revisión. ¿Por qué? Porque son bastante simples, porque el procesador de texto está hecho para escribir, no para revisar ortografía. Entonces, una vez que terminé de escribir, que lo doy por cerrado a mi trabajo, voy a llegar a la tercera fase, que es la de revisión. Otra recomendación enfática es que esta revisión no sea inmediata, que dejen pasar, mejor si pasa un día, si no tienen tanto tiempo, que pasen unas horas por lo menos, que logren desprenderse de lo que escribieron, pensar en otra cosa, porque cuando uno escribe en la fase 2, uno está pensando en qué dice, en el contenido. Ahora, en la parte de revisión voy a poner el foco en cómo lo dije. El acento va a estar puesto en otra cosa. Ya sé que el contenido
al menos para mí, está bien. Entonces voy a revisarlo. Hay diferentes medios de revisión. A continuación, luego de hablar de la edición, les voy a presentar algunos particularmente, pero quería que ustedes compartan antes si suelen utilizar medios digitales para revisar sus textos. Un ejemplo que me parece muy significativo o ilustrativo es el de la palabra habito. Habito con H-A, B larga I-T-O. Yo habito en Mar del Plata. Pongamos por caso que quiero decir que mi padre habitó en Mar del Plata y escribo habito sin tilde. Word no lo va a reconocer como un error. ¿Por qué no lo va a reconocer como un error? Porque la palabra habito sin tilde es la primera persona del singular del verbo habitar en presente. Entonces no es una palabra que tenga un error. De la misma manera que si quiero poner hábito como sinónimo de costumbre, va a suceder exactamente lo mismo. La pongo sin tilde y como la palabra sin tilde es correcta, el corrector no la va a reconocer. Por eso está bueno valernos de otras herramientas de revisión. Una recomendación enfática también es que hay profesores que ponen mayor énfasis en la corrección ortográfica, hay otros que menos, pero aquellos que sí ponen énfasis en esto, que es importante, no es solo una cuestión estética, sino es una cuestión de uso del lenguaje, es importante que pongamos atención en los errores que nos marcan, porque los errores de ortografía o de redacción o de expresión son individuales y únicos, son inherentes a cada persona. Entonces, cuando un profesor devuelve un trabajo con ciertas observaciones, y esto es extensible no solo a la ortografía o a la redacción, también errores conceptuales o del tipo que fueren, es importante que uno vuelva a esa producción. La única manera de entrenar esta habilidad es la práctica. Entonces, años A, que la educación era bastante más dura y pesada para los estudiantes, las maestras sentaban a los niños a hacer renglones y renglones de la palabra que habían tenido una falta de ortografía. Bueno, eso quizás no es necesario, pero es importante que cada uno revise sus propios errores. Y si tengo una observación sobre mi expresión, bueno, poner especial atención en eso para que no se vuelva a repetir. Cuando uno está escribiendo, raramente pone especial énfasis en eso. Por eso es importante que cuando termino de escribir me dé un momento a mí misma para revisar el texto, ¿sí? La última fase, una vez que ya revisé mi trabajo y ya digo, bueno, esto está para entregar, es la parte de la edición. La edición se vincula más con algunos ámbitos educativos que con otros. Por ejemplo, la gente de la Facultad de Arquitectura tiene muchas más habilidades en este plano y entrega trabajos muy bonitos con intervenciones en el... Bien, ahí Nazareno hizo un aporte. ¿Lo querés leer, Analía? Sí, hay una página que se llama Mecanografía Online, es muy interesante para practicar cómo escribir bien. Bien, está bueno esto, ¿sí? Esta información que da Nazareno, que hay páginas de práctica. Quien identifica que tiene un error ya tiene la mitad del camino ganado. Si yo sé, por ejemplo, que siempre repito palabras y repito y repito y repito, cuando identifico mi error es lo más importante, porque ya luego me queda solamente trabajar para resolverlo. Ahora, las personas que creen que escriben bien y no ven ningún error, ahí tienen un problemazo, porque claramente no van a poder mejorar nunca si piensan que lo que hacen está perfecto, ¿sí? Entonces es importante reconocer los propios errores y practicar para subsanarlos. Volviendo al último inciso, a la última fase del proceso de escritura que tiene que ver con la edición, si a ustedes les interesa darle una vuelta de tuerca a la presentación del trabajo, hay otras herramientas digitales que tienen que ver con editar ese trabajo para que quede más bonito. Si quiero trabajar sobre imágenes, bueno, hay páginas como Canva, como Genially, que esta presentación está hecha ahí, que ofrecen esta posibilidad de hacer infografías y hacer presentaciones audiovisuales un poco más glamorosas, digamos, ¿sí? No es estrictamente necesaria la última parte, la de la edición, sí en el sentido de chequear que mi trabajo esté editado como corresponde, quiero decir, con un encabezado, con todos los datos, una introducción donde se reponga cuál es la consigna que voy a resolver, el desarrollo,
y habitualmente lo que se pide luego de la conclusión es que esté la bibliografía utilizada, ¿sí? Esa es la estructura que se les pide. Si ustedes no tienen idea de cómo citar bibliografía y alguna vez escucharon hablar de las normas APA y les dan terror, las normas APA en realidad son una sistematización de cómo se debe citar toda la información de un texto. En la infografía anterior, que se llama ¿Dónde busco info?, ¿sí? Ahí aparece en una sección cómo se cita según las normas APA. Word lo que tiene también, volviendo a la fase 2, es que tiene la opción de bibliografía. Si ustedes indagan en las solapas superiores, hay una opción de cargar todos los datos de un libro y Word genera automáticamente la cita, ¿sí? Bien, habiendo superado entonces estas 4 etapas, yo les voy a comentar cuáles son las herramientas de revisión que a mí me resultan más útiles y funcionales, por qué motivos, y ustedes me compartirán cuáles otras utilizan o si utilizan también otras herramientas de textualización, por ejemplo. En principio les recomiendo mucho la página de la Real Academia Española, que es la primera que está allí mencionada, que es un diccionario online, porque a veces uno tiene dudas de cómo se escribe una palabra, entonces directamente googlea, o si está utilizando bien el significado, que también a veces es un error frecuente que estoy utilizando una palabra y le estoy pifiando en lo que quiero decir. Para sacar cualquier duda es un diccionario muy amigable, de búsqueda bastante inmediata, entonces ustedes googlean y aparecen todas las acepciones de una palabra. Dependiendo también de la RAE, existe la Fundeu, que quiere decir Fundación del Español Urgente, también es una página española, que es una página para evacuar dudas. ¿Dudas de qué tipo? Cualquiera que tenga que ver con la escritura. Yo no sé si una palabra se escribe con mayúscula o con minúscula, o por ejemplo quiero poner aun cuando y no me acuerdo si ese aún lleva tilde o no lleva tilde. Entonces lo ponen ahí, ustedes ponen cualquier palabra y se despliega un menú de opciones donde aparecen sugerencias sobre si se usa con mayúsculas, si lleva tilde, si hay alguna ambigüedad en la ortografía, etc. Última recomendación, y esta recomendación yo la tengo en la barra de marcadores de mi computadora. Vieron que ustedes cuando entran al navegador pueden tener arriba una serie de las páginas más frecuentes que uno emplea. Bueno, esta es una que yo tengo, porque en esta cuestión de identificar los errores de cada uno, mi error frecuente son las reiteraciones. Cuando yo escribo parece como que me fijara con un concepto y lo mando y lo mando y lo mando varias veces. En mi etapa de revisión sé que tengo que estar atenta a que hay cosas que están muy repetidas. Entonces, esta página que se llama Word Reference tiene diccionario de significados, de sinónimos, de antónimos, traductores, etc. El que tengo yo ahí en la solapa es el diccionario de sinónimos. Entonces sé que cuando repito mucho una palabra, abro esa solapa, pongo diccionario de sinónimos, pongo mi palabra y me despliega una cantidad de sinónimos posibles y yo elijo el que me parece más oportuno, ¿sí? Por eso es interesante esta cuestión de identificar cuál es la pata flaca de cada uno en la escritura para mejorarla. Siempre hay aspectos para mejorar, está bueno identificarnos y está bueno valernos de las tecnologías también para hacerlos, porque en mi biblioteca yo tengo un diccionario de sinónimos, pero obviamente es mucho más rápido abrir una pestaña aparte de la que estoy trabajando, googlear ese sinónimo y listo, ¿sí? Entonces esa es la herramienta que yo más utilizo y que les recomiendo. Y la última recomendación para hacerles antes de dar cierre al encuentro de hoy, y primero también quiero ver si alguien quiere compartir alguna experiencia en torno a la lectura y a la escritura con tecnologías. El encuentro estaba pensado para ocupar 40 minutos, así que ya estamos en tiempo, pero la idea también es que quien quiera intervenir y comentar su experiencia lo haga. La recomendación es que ustedes indaguen, es decir, que hagan una búsqueda personal por las herramientas que les recomendamos. Ustedes habrán visto que en el aula recomendamos muchas, la idea es que se metan en los enlaces e indaguen a ver cuál les resulta funcional a cada persona. Cada uno tiene habilidades con fortalezas en algunos aspectos, con aspectos a mejorar en otras cuestiones. Entonces, en función de eso, cada uno además se sentirá más cómodo utilizando
una página, una app u otra. Del mismo modo que yo les acabo de hablar de las grandes prestaciones que tiene Google Docs de Drive, pero yo para escribir sigo utilizando Word, porque es la herramienta que a mí para la escritura me resulta más funcional. Cada quien entonces indagará en cuáles herramientas le resultan más operativas y le generan mayor comodidad. Hay gente que hoy por hoy netamente utiliza herramientas tecnológicas y a la hora de escribir un parcial, por ejemplo, ya tiene una letra que es jeroglífica, les diría, porque se han deshabituado a la escritura de puño y letra. Ese es el lado B, digamos, de utilizar las tecnologías. Pero hay gente que se siente muy cómoda utilizando todas las prestaciones. Hay otros que vamos mechando, yo sigo con mi agenda de papel y mi cuaderno a cuestas. Cada uno tiene que utilizar lo que le resulta más cómodo. Porque si utilizamos herramientas forzosamente, a la larga nos terminamos agotando más de lo que debería. Entonces, la recomendación enfática es que indaguen, hagan una búsqueda personal en todas las orientaciones que les ofrecemos, en las que comenten también sus compañeros y que utilicen lo que les resulta más cómodo. ¿Sí? ¿Les doy la Mayra, palabra? Sí. bien. Bueno, no, perdón, te iba a comentar. Silvia Morales dice, con respecto a las normas APA, comenta que es tema de la materia Introducción a la Comunicación, guía para elaborar citas bibliográficas en formato APA. Después yo les quería compartir, para quienes estén interesados, hay una guía. En lo personal, a mí una de las cuestiones que más me costó y me sigue costando, que es algo relativamente nuevo con respecto a la escritura en el ámbito académico, es el lenguaje inclusivo. Desde universidad hay un manual que es muy interesante para quienes quieran indagar y ver cómo son las opciones, las alternativas, las formas correctas de hacerlo. Yo se los dejo acá pegado en el chat para quienes quieran descargarlo desde ese link. Y al principio de todo, Silvia había hecho una consulta que dice, una consulta, enviaron información de que el día 23 de mayo iniciaba el taller, pero no encontré ningún material extra, además del enlace a la charla de hoy. Gracias. Bien, la idea es que hay mosaicos, el aula está articulada a través de mosaicos y si ustedes ingresan en los diversos mosaicos es donde pueden acceder al material. Te pido por favor que si no podés acceder a través de los mosaicos al material, nos escribas por correo privado a los docentes del taller y ahí te daremos las orientaciones para que puedas acceder al material. ¿Sí? Esto que decía Analía del lenguaje inclusivo es muy importante porque hay mucha gente en la universidad que opta por su uso y el uso además, por un lado está aceptado, hay una normativa de la universidad que indica que puede ser usado en el ámbito de la universidad y en el ámbito de la educación superior si el usuario así lo desea. Y por otro lado, no es algo libre y a gusto y piacere de quien lo emplea. Hay ciertas normas que lo estabilizan y es muy importante tenerlos en cuenta. Y sobre todo, si uno opta por el lenguaje inclusivo, hay que sostenerlo. Yo no puedo decir en un principio los y las docentes y luego decir los docentes, ¿sí? Tampoco puedo decir les docentes y luego arrancar con los docentes. Cuando uno es una decisión ideológica reflejada en el lenguaje. Cuando uno hace una opción en torno a este tema, lo debe sostener. Para eso hay ciertas orientaciones en el material que les acaba de ofrecer Analía, si ustedes lo quieren recorrer. ¿Sí? Abrí un montón, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Recuerden que hay un foro en el que tienen que participar en el aula virtual. Ahí vamos a estar respondiéndoles, entonces nos vamos a encontrar también ese espacio. Y si tienen cualquier otra duda, nos escriben. Este encuentro queda grabado y registrado en el aula para quien quiera volver sobre alguno de sus segmentos. Y si tienen, sí. Hola profesora, habla Silvia Morales. Le hago un comentario que me pasó recientemente. Soy alumna de primer año de bibliotecología
Teníamos que participar en un foro en la materia automatización y yo tengo 50 años. El año pasado hice alfabetización digital porque quedé muy desfasada con el tema de la pandemia. Yo ya no tengo un hijo en la escuela primaria, que por ahí todas se nivelaron con el Zoom, el Meet y todo lo que se usó durante la pandemia. Entonces me fui a hacer un curso de alfabetización digital. Pero obviamente hay aplicaciones y cosas que me están costando mucho, pero igual lo intento, igual lo hago y sale. En el tema del foro, me desagradó de sobremanera el hecho de que clasificaran los foros que habíamos realizado con una aplicación. Yo elegí Drive porque había estado trabajando en Drive, pero no porque la supiera utilizar, pero había estado intentando justamente usar Drive, hacer planillas de cálculo, y nos pedían usar una aplicación aplicada a las bibliotecas escolares. Bueno, la mayoría se va por el lado de la parte artística, la presentación de, qué sé yo, de cursos, de encuentros literarios, de narración. Entonces yo agarré y dije, no, pero hay una parte que es la económica, que nadie tiene en cuenta. Voy a hacer una planilla de cálculo. Como no soy muy ducha en el tema, yo había estado trabajando en una planilla de cálculo en enero, que todavía no la sacaba, y avancé a partir de esa plantilla sin darme cuenta que tenía obviamente fecha de enero, y a mí me habían pedido que hagamos algo exclusivo para la materia. Me desaprobaron el práctico. eh, Ahí viene el tema, que las clasificaciones en los grupos de WhatsApp, todo el mundo se quejó de que nos ponían solamente el nombre de pila y no sabíamos, porque no había solamente una Silvia, habían tres, y así le pasó a varios, y nos teníamos que buscar entre varios mensajes. Al no tener todavía las herramientas para hacerlo más rápido, por ahí muchos no supieron ver enseguida cómo hacerlo, o también el tema de decir está desaprobado porque usó, me pareció violento y feo, porque usó un trabajo que usted ya había hecho. Y la verdad que yo no me había dado cuenta. Yo pensaba que estaba haciendo todo algo totalmente original, y a otras compañeras le pusieron que su trabajo estaba desaprobado porque le había copiado a alguien más. Yo lo relaciono inmediatamente con una conferencia que escuché recientemente en relación a la materia de metodología, que estamos viendo la teoría del texto, me parece, que hace todo este cuestionamiento sobre el texto, y habla de las violencias simbólicas, que yo la verdad que nunca me había dado cuenta, del que le poníamos al alumno está mal, está bien, con rojo. Era desde la corrección, ¿no? De está mal o está bien, y no desde la construcción. Entonces, bueno, a eso va mi comentario, de que en el tema del foro nos clasificaron, y a las personas que desaprobaron le dijeron usted desaprobado por tal cosa, y me pareció horrible. Bien, es de acá, de lo que acaba de la experiencia que acaba de comentar Silvia, yo saco dos cosas. Primero, que esto de aprender a usar las tecnologías y respetar las pautas de comunicación en torno a las tecnologías es relativo a todos los ámbitos. Quienes ocupan el rol de estudiantes tienen que aprender sobre eso, y muchos de los que ocupan el rol de docentes también, ¿sí? Todos tuvimos que aprender a ayornarnos a la velocidad de la luz en estos 2 años. 2020 fue vertiginoso para todas las personas, y es importante, bueno, que todos tuvimos que aprender a tomar la educación desde otro ámbito, desde otro espacio, y bueno, evidentemente ahí no hubo mucho tacto comunicativo de un costado. Pero lo que yo destaco de todo esto es que Silvia manifiesta que ella no tiene un soporte familiar que la ampare, pero sí tiene estas ganas de indagar y de seguir aprendiendo, y está en esta búsqueda, ¿no? Esta recomendación final que les dejamos, que es importante no perder eso, no perder la búsqueda, no decir, bueno, no puedo seguir estudiando, no puedo seguir avanzando porque no tengo la capacidad. La capacidad la tenemos todos.
Obviamente para los nativos digitales les es mucho más fácil. A mí misma, que me dedico a trabajar en la computadora todo el tiempo y durante 2 años lo hice exclusivamente desde este sillón donde me ven, a veces no entiendo algo de mi teléfono y le pido a mi hija de 9 años que me lo resuelva, porque los nativos digitales tienen otra facilidad que yo claramente no tengo. Pero sí, todos tenemos que tener estas ganas de seguir aprendiendo y de seguir buscando, porque eso es lo que no nos detiene y eso es lo que permite que sigamos aprendiendo. Entonces, en tanto tengamos ganas de seguir avanzando, eso es lo fundamental para poder progresar, ¿no? Analía, no sé si hay algo más en el chat que quieras compartir. Ahí comentaba Silvia, Viviana para Silvia, que le decía que no se preocupe, que ella tiene 57 y que nunca se deja de estudiar, que eso sería dejar morir el cerebro, todo se aprende. Bueno, el chat lo leemos entre todos, ¿no? Pero digo, quería comentarlo también. Sí, todos, docentes y estudiantes, porque los docentes también siempre estamos aprendiendo, así que es una cuestión de compartir. Y siempre aprendemos de los estudiantes, así que es un ciclo que nunca terminamos, los que estamos interesados en seguir siempre. Exactamente. Así que bueno, les agradecemos la presencia esta tarde porque justamente si están acá es porque tienen estas ganas de seguir aprendiendo, de seguir indagando, de permanecer en la búsqueda, que es además lo que nos mantiene jóvenes y lúcidos en algún punto. Así que gracias por compartir este espacio hoy con nosotros. Y bueno, los esperamos entonces en el aula virtual, en el foro que tienen que intervenir. Cualquier duda nos mandan un mensaje, tanto a Analía como a mí. Quedamos a su disposición y les mandamos un abrazo grande. Que sigan bien. Que estén muy bien, un abrazo para todos y todas. Adiós.